¿A quién no le gustan las noticias buenas? Estoy seguro que a todos. El estudio de esta semana nos ha dado una noticia fascinante, una noticia que tiene que ver con las buenas nuevas de salvación. Salvación que iba a dar un noble príncipe de paz. Ese es el título de la lección. La última parte de Isaías 8 dice que Israel rechazó la luz de Dios y prefirió caminar en la oscuridad, consultando a los espiritistas. Este tipo de ritualismo, que no importa de qué manera lo disfracemos, está condenada por Dios. Entonces, como producto de la rebeldía de Israel, vino la oscuridad espiritual, los momentos tenebrosos, la conquista, la desolación, la deportación y el temor. Sin embargo, en medio de tanto caos, una luz iba a resplandecer sobre Israel. La luz que brillaría sobre Israel no solo era una referencia a la gloria de Dios, quien sacaría a su pueblo de la oscuridad, también era un símbolo del Mesías venidero. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino con una misión redentora. Él vino para cambiar el rumbo de la historia y el rumbo de cada persona de manera individual. Gracias a Cristo, nuestra vida puede tener un antes y un después. Israel estaba en la oscuridad, pero cuando el Mesías llegó, toda esa oscuridad espiritual fue alumbrada por la luz de su presencia. Ahora, leamos el texto clave de la lección. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. La palabra de Dios dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a comentar el texto. En las lecciones anteriores, vimos que el profeta Isaías mencionó los nacimientos de Emanuel y Maher-Shalal-Hash-Baz. ¿Sabes algo? No eran los únicos nacimientos. De acuerdo al texto clave de la lección, encontramos un tercer nacimiento que sería plenamente especial. En relación al niño de este tercer nacimiento, algunos investigadores han intentado identificarlo con el rey Ezequías. Es decir, ellos creen que ese niño fue el rey Ezequías. Pero hay un detalle. Pasa que las características que acompañan a este niño superan totalmente a cualquier ser humano común. De ahí que podemos decir que estas características son propias, nada más y nada menos que de Cristo. El Cristo profetizado por Isaías lleva consigo un catálogo de características mesiánicas. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido de la siguiente manera. En la primera parte, veremos acerca del fin de la oscuridad para Galilea. En la segunda parte, exploraremos del tema un hijo nos es nacido. Y en tercer lugar, conoceremos de la vara de la ira de Dios. Es decir, ¿quién fue esa vara? ¿Qué hizo? ¿Y cuál fue su final? Vamos a la primera parte.
Isaías capítulo 8, versículos 21 y 22 describen la condición del pueblo de Dios de la siguiente manera: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dios había declarado que el pueblo caería en manos de sus enemigos. La potencia que conquistó tanto a Israel como a Judá fue Asiria. Sin embargo, antes de que el pueblo sea conquistado, Dios envió a través de sus profetas mensajes de arrepentimiento y protección. Pero el pueblo era testarudo, rechazó las invitaciones divinas para buscar solución por medio de los espiritistas. Las consecuencias que afrontaron son tristes. ¿Qué les pasó? Más rápido de lo que esperaban, vino sobre ellos las tribulaciones y las tinieblas, la oscuridad y la angustia. Todos iban a ser inundados por las tinieblas. ¿Sabes? No existe una larga oscuridad sin la luz de un amanecer. Efectivamente, eso estaba por suceder. Se llegaba el momento en que los días oscuros dejarían de ser, para dar paso a una experiencia luminosa, gloriosa y resplandeciente. Mira lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Lo que estos versículos revelan es la restauración y la liberación que Dios dará a su pueblo. Su salvación vendrá acompañada por el brillo de la presencia de Dios. La gloria de Dios iluminará a la que antes estaba en oscuridad y en angustia. Ahora, quiero que te fijes en la palabra más, pero o sin embargo, que aparece al inicio del versículo que acabamos de leer. Esa palabra juega un papel muy importante porque produce un cambio de ambiente, un cambio de escena, de sentimientos, de resultados y personajes. Observa cómo lo cambia todo. Mira, Israel estaba inundado en la oscuridad de las tinieblas, mas ahora luz resplandecerá sobre ellos. El pueblo de Dios estaba en tribulación, en angustia, pero Cristo quebrará el pesado yugo y el cetro del opresor. La gente estaba temerosa, desanimada por la desolación. Sin embargo, Dios multiplicará y aumentará la alegría. ¿Te das cuenta? Un nuevo panorama llegaría para los moradores de Galilea de los gentiles. La gloria de la presencia de Dios alumbraría en estos territorios. ¿Y por qué se iniciaría por Galilea? Porque Galilea fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado por los asirios. Tiglat-Pileser III
tomó las regiones de Galilea y los transformó en provincias asirias. Es por eso que el mensaje de Isaías es: el primero en ser conquistado será el primero en ver la liberación. Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿cuándo se cumpliría la profecía? El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 25, nos da la seguridad de su cumplimiento. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que está haciendo Mateo aquí es interpretar a lo que Isaías dijo muchos años antes. Para que lo entiendas mejor, en las palabras de estos versículos, Mateo declara que todo lo que dijo Isaías acerca de Jesús se cumplió. Isaías profetizó que el Mesías vendría. Mateo está viendo al Mesías con sus propios ojos, andando por las tierras de Galilea. Isaías dijo que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mateo dice que ese niño nació, ese hijo vino y comenzó su ministerio en la región de Galilea. La misión tripartita que Cristo realizó de enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar a la gente fue el antídoto que puso fin a la oscuridad de Galilea. Y hasta podríamos decir que también puso fin a la oscuridad del mundo entero. Cuando Cristo llega a la vida de la persona, todo cambia. Lo que está derrumbado comienza a edificarse. Los sueños olvidados otra vez comienzan a tener vida. Cristo le da sentido, rumbo y dirección a nuestra existencia. Cristo te busca porque sabe que estás perdido. Él quiere salvarte. Él quiere alumbrar en medio de tu oscuridad. Ahora, exploremos la segunda parte del comentario. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los versículos que acabamos de leer hablan del nacimiento de un niño, un libertador. Pero como ya dijimos, este libertador no es un ser humano común, todo al contrario, es del todo especial. Mira, tiene varios nombres. Se llama admirable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este libertador es alguien que planea un milagro, pero no solo lo planea, sino que él mismo se encarga de obrar en cada uno de esos milagros. Un ejemplo de esta característica lo podemos apreciar
cuando este libertador abrió el Mar Rojo para salvar al pueblo de Israel del ejército egipcio. Pero eso no es todo, porque a este libertador también se lo llama consejero, lo cual indica que es alguien que siempre sabe qué hacer. Es decir, es sabio, es un asesor, alguien que guía correctamente. Asimismo, se lo llama Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La expresión Dios fuerte viene del término hebreo el Gibor y está muy asociada con el poder y la valentía en la batalla. Además de ser padre, es un príncipe. Su reino está repleto de paz y durará por toda la eternidad. Todas estas características descansan y reposan sobre la persona de Jesucristo. El niño que nos es nacido es Cristo. El Hijo que nos es dado es Cristo. La raíz de Isaí es Cristo. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, que actúa en armonía, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Ahora, quiero que comprendas algo. Cuando Isaías escribió esta profecía, Jesús ya existía. Otra declaración. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo, Jesús estaba con ellos, peleando contra el ejército enemigo. Es más, antes de que este mundo fuera, Jesús ya existía. Puedes confirmar lo que te estoy diciendo, leyendo San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Entonces, cuando Isaías dice que un niño iba a nacer, estaba hablando de Jesús, de su primera venida a esta tierra. Cristo, el Dios eterno, iba a dejar su gloria, su divinidad, su realeza y el cielo para venir a esta tierra, vestirse de nuestra humanidad, lidiar con las tentaciones del enemigo, tan solo para redimirnos de la esclavitud del pecado. Mira lo que dice Isaías, capítulo 11, versículos 1, 2 y el 12. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hablando de la primera venida de Jesús, la sierva del Señor complementa. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre, se calculó la ira por el pecado, y sin embargo, Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad de cumplir las condiciones por las que la esperanza debería extenderse a una raza caída. ¿Por qué se hicieron todos estos cálculos? Porque cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría ningún sacrificio por otros. Y después de que el maligno
fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Este acto maravilloso debe impulsarnos a valorar ese amor infinito de nuestro Salvador. Mira, Él nació, fue un bebé tan indefenso, creció, caminó en esta tierra sirviendo a los demás. Si había una persona a quien el diablo tanto odiaba, era el niño Jesús. Tanto era su odio que se metió en el corazón de la gente y les impulsó para que mataran al Salvador. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó, fue al cielo, y desde allí intercede por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él te ama, te entiende cuando pasas penalidades, te comprende cuando luchas con tentaciones, simpatiza contigo cuando te sientes solo. No existe nada que tú pases y que Cristo no lo haya experimentado. Ahora, si tú crees que Él te entiende, acércate a Él sin temor, y cada oportunidad de vida que Él te da, busca arrepentirte, aléjate del pecado, prepárate para su segunda venida. Cristo viene por ti, para llevarte a un lugar que tiene este panorama. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dios destruirá todo mal, y en su lugar colocará la paz en todo el universo. Los depredadores ya no serán carnívoros. Existirá una tranquilidad indescriptible en todo el ambiente, porque nuestro gobernante será un noble príncipe de paz. Finalmente, veamos acerca de la vara de la ira de Dios. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y cuál fue su final? En la lección anterior, vimos que el pueblo había confiado en el espiritismo, persistieron en el mal, endurecieron su corazón contra los llamados que Dios les hizo a través de sus mensajeros. Se rebelaron tanto hasta que Dios no pudo hacer nada más. Razón de ello, Dios derramó su ira por medio de una vara que Él ya había provisto. La vara que Dios usó para dar una sacudida a su pueblo fue el ejército asirio. Así lo confirma el texto bíblico. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Sabes, antes de que Dios permita que el ejército asirio conquiste a la nación de Judá, le había dado muchas oportunidades de arrepentimiento. Qué bueno que es Dios, porque si Dios fuera malo, hubiera destruido a su pueblo en un santiamén. Pero, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios es Dios. Él es paciente, misericordioso y está lleno de piedad. Es más, si existe una cosa tan linda que Dios más quiere para sus hijos, es la salvación. Sin embargo,
porque el pueblo era soberbio, altivo de corazón y testarudo, iba a experimentar las consecuencias de su desobediencia registradas en Levítico 26, 14 al 39. Dios permitió que pasen por el sufrimiento. Tal vez así, ellos reflexionen de los pecados que habían cometido, reconozcan de su culpabilidad delante de Dios y comprendan que el libre albedrío que Dios les había dado lo usaron incorrectamente. Mira, Dios hizo libres a los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que aunque vez tras vez Dios busque atraerte hacia Él, revelando su amor y su carácter, también te permitirá que enfrentes el fruto de tus decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo y la confusión. Ahora, si Dios permite que pasemos por sufrimientos, lo hace para ayudarnos a comprender en qué puede terminar el ser humano cuando se aleja de Él. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos en eso, pero ay de ti si lo usas mal. Bueno, por la historia bíblica, sabemos que Asiria conquistó al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios mismo dice acerca del ejército asirio: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Si bien es cierto que Dios usó como vara a Asiria para sacudir a Israel, también es cierto que su final llegaría para la sanguinaria Asiria. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Qué seguridad que Dios nos da al darnos una noticia animadora, llena de esperanza. Todo el tiempo nuestros enemigos no nos gobernarán, porque fuimos creados para ser gobernados por un noble príncipe de paz. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Isaías 12 es un corto salmo, un canto de alabanza dirigido a Dios por su consuelo, por su misericordia y su poder. Este canto es muy similar al que entonaron Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército del faraón en el Mar Rojo. Ellos vieron la salvación de Dios, y cuando lo vieron, rompieron en cantos de júbilo, de alegría y de gozo. Jesús murió en la cruz para salvarte. ¡Oh amor! ¡Qué inmenso amor! ¿Sabes? Jesús no solo hace salvación, Él mismo es salvación. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús no solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Jesús no solo hace la paz, Él es nuestro príncipe de paz. Cristo lo es todo para nosotros. Esto y tantas otras cosas más que Cristo hizo, hace y hará por ti, deben ser motivos suficientes para que le cantes y lo alabes, porque Él es tu Creador, Él es tu Redentor, y por si fuera poco, Él es tu príncipe de paz que viene a buscarte, para llevarte a un lugar precioso y vivas con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.